Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Juan 8:10. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley, Moisés mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para probarlo y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, agachándose, se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como insistían en la pregunta, se alzó y les dijo: El que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y agachándose otra vez, continuó escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó Jesús solo con la mujer allí en medio. Entonces Jesús se alzó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Este es un texto evangélico que está iba a decir lleno de preguntas. Bueno, no lleno, pero sí hay unas cuantas preguntas. Empiezan por preguntarle a Jesús qué dice, ¿no?, acerca de aquella mujer. Y no acerca de aquella mujer, porque a lo mejor nos importa, ni el pecado de la mujer, sino lo que dice la ley de Moisés acerca del pecado de esta mujer, ¿no? Y le dicen: ¿tú qué dices? Y dice claramente el evangelista que decían esto para probarlo y tener de qué acusar. O sea, en el fondo les importaba un bledo la mujer, el pecado, la ley de Moisés y lo que Jesús pensaba. Lo que querían directamente era matarlo, acusarlo y poder matarlo, porque ir contra la ley de Moisés, desautorizar la ley, suponía directamente la muerte, sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Y la otra gran pregunta es la que le hace Jesús a la mujer: Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están todos estos, no? ¿Dónde están los que se complacen en acusar, los que se emborrachan y se ponen eufóricos con los defectos de los demás, los que se creen grandes empequeñeciendo y humillando a otros, los que señalan a los demás con el dedo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es la pregunta que le hace Jesús, ¿no? Y a continuación pregunta: ¿ninguno te ha condenado? Ninguno de todos estos, ni siquiera los que creen que la verdad se salva y se salvaguarda, lapidando a los que se equivocan, o los que piensan que dan gloria a Dios, ejecutando a todos los hijos pródigos, a todos los hijos que se han alejado. Ninguno, ni siquiera esos te han condenado. Este fragmento evangélico de la adúltera ha sido siempre muy controvertido y muy escandaloso, hasta el punto, y esto no lo sabía, lo he descubierto hace poco leyendo esto, ¿no?, hasta el punto de que durante muchos siglos casi ninguna comunidad cristiana ha admitido el fragmento de la adúltera como revelado, como canónico. Y la Iglesia Católica no lo admitió como canónico hasta después del Concilio de Trento. Esto es antes de ayer, o sea, siglo XVI. 16 siglos de cristianismo han transcurrido sin admitir este pasaje evangélico como revelado, como palabra de Dios, como canónico. Esto es, a mí por lo menos me impresiona, porque hay que ver cómo
nos escandaliza la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es escandalizante, hasta el punto de que ha costado mucho admitirlo. Porque ha habido quienes han interpretado este pasaje muy mal, pero lo han interpretado así, como una especie de permiso o licencia o autorización para pecar. Cuando Jesús está diciendo claramente, no peques más. Lo que pasa es que antes de decir no peques más, ha dicho, tampoco yo te condeno. Pero en ningún momento ha sido, la luz verde, anchas Castilla, cada cual que haga lo que le da gana. Pero ha habido quien lo ha visto desde ese prisma, ha dado miedo y lo han apartado. No era bien visto, ¿no? Este fragmento nos traslada de raíz a uno de los conflictos centrales, ¿no?, en el Evangelio entre Jesús y el orden establecido, Jesús y la institución religiosa. Es el sábado o el hombre, las personas o la ley. Cumplir la ley y matar a esta mujer, o tener misericordia de ella y dejarla vivir. Y ahí era quizá uno de los puntos de fricción más grandes, ¿no?, de Jesús con los maestros de la ley, con los rabinos, con las autoridades religiosas. Porque él no había venido, y lo dice, a abolir la ley, ni iba en contra de la ley, pero quiso poner la ley en su lugar, al servicio de la persona y al servicio de la misericordia. No utilizar la ley como utilizaban los escribas y los fariseos, como una especie de arma arrojadiza para machacar, para matar, para herir. Jesús quiere darle plenitud a la ley. Y a la ley le faltaba esa plenitud que ha venido Jesús a traer con su amor, con su misericordia y con su libertad. Y nos encontramos en una situación en que la ley dice una situación muy complicada, porque la ley dice claramente que la mujer sorprendida en adulterio tiene que morir, y morir de una manera concreta, lapidada, no vale matarla de otra manera, sino a pedradas. Y esto es así, y Jesús sabe que esto es así. Pero llega un punto en que cuando se encuentra ante el hecho concreto, Jesús no hace caso de eso que está mandado. Jesús sabe que eso está mandado así y tiene claro, podía hacerlo, la autoridad, la grandeza, la majestad, el poder de ignorar ese punto de la ley y no hacer ningún caso. ¿Por qué hace eso? ¿Porque desprecia la ley? No. Porque por encima de la ley ama a la persona. Y él ha venido a dar vida, no dar muerte. Y con lo que él hace aquí y con lo que dice en otro momento, dice una cosa terrible, pero que es verdad, ¿no? No lo dice explícitamente, pero lo dice tácitamente. Lo dice en este pasaje de la frontera con lo que hace, y lo dice verbalmente en otros pasajes.
Jesús afirma que no toda la ley que nosotros llamamos de Dios, ley de Dios, no toda ella es de origen divino, sino que muchas veces es el reflejo y la proyección de un corazón duro. Esto es tremendo, pero es verdad. Y en este caso, con lo que hace, lo dice. Es verdad que Moisés dice eso. La ley de Moisés dice eso. La ley de Moisés es la ley de Dios. Y aquí Jesús no dice, pero yo os digo, como dicen en otros lugares del Evangelio, sino que directamente lo hace. Hace lo que él cree que tiene que hacer con la autoridad moral que le viene de lo alto, sin ningún tipo de violencia, sin un azote de cuarteles como nos expulsaron los mercaderes del templo, sin pegar voces, pero hace que esa ley no se cumpla con esta mujer, no se ejecute, como con la fuerza de su palabra. Y está diciendo que esa ley que llaman de Dios no tiene origen divino, sino que viene de la dureza del corazón del hombre. Está diciendo con los hechos, con su manera de proceder, que no toda la ley que llamamos de Dios tiene origen divino. Aquí lo dice con hechos, con una actuación concreta. De hecho, esa ley no se le aplica a esta mujer. Y se va absuelta de su pecado. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. No solo no se ejecuta esa ley, sino que se va absuelta del pecado. En este caso es así. Y hay otro pasaje evangélico. Cuando le preguntan, es que los pobres fariseos, digo pobres porque los pobres iban chapecados de todas. Yo no sé cómo seguían en duro y dale, si cada vez que abrían la boca salían mal parados, pero eran insistentes, ¿eh? Cuando le hablan del repudio, Marcos 10, 5 y Mateo 19, 8, ahí Jesús contesta una cosa tremenda. Les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio permiso de repudio. Es que es muy gordo lo que dice. Dios no quiere eso, aunque esté en la ley de Moisés, en la ley de Dios. No quería eso, lo que pasa es que como tenéis el corazón tan duro, ya hasta Moisés se hartó y te dio. Pero no fue porque fuera de Dios, sino por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio el permiso del repudio. Y esto, si lo pensamos despacio, es muy bueno, porque es la palabra de Jesús desautorizando algunos aspectos de la ley de Moisés. Luego, no toda la ley mosaica, no toda la ley que llamamos de Dios viene de verdad de Dios, ¿no? No toda ella es de origen divino. La ley requiere inteligencia, comprensión y sobre todo requiere corazón. Por eso Jesús es capaz de ser infiel a la letra para ser fiel al Espíritu. Y en este pasaje de la adúltera nos enseña una cosa muy importante. Nos toma de la mano y nos enseña a usar la conciencia y la inteligencia a la hora de interpretar la ley.
Dice el pasaje evangélico que los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer y la pusieron en medio. Esta mujer es despojada de su dignidad humana, de su condición de persona, y es utilizada como una cosa. Se le pusieron a una mujer como le podían haber puesto un bolígrafo, da igual, sirve para ir contra Jesús y la usamos. Lo que menos importa aquí es la mujer, el pecado de la mujer, todo lo demás es una excusa, ¿no? Es utilizada, es un pretexto. Se toma, se lleva, se utiliza, se coloca donde les conviene y la colocan allí en medio. Los fariseos de todas las épocas, porque en todas las épocas hay fariseos, son aquellos que ponen el pecado en el centro de la relación con Dios. Como si a la hora de relacionarnos con Dios lo más importante fuera el pecado. Y eso pues no es verdad. A la hora de relacionarnos con Dios, lo más importante es el amor que Dios nos tiene, no el pecado. Esta mujer, cuyo nombre no se revela, que lleva por consiguiente el nombre de todos y nos representa a todos, hay una frase, ¿no?, que dice: Moisés mandó matar a estas mujeres. Cuando gran parte de la Escritura nos está diciendo que Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no?, que todos vivamos. Si Moisés manda matar hay algo que no acaba de cuadrar. Y se sirven, los fariseos se sirven de esta mujer, se sirven del pecado de esta mujer, se sirven de la religión, de la ley de Moisés, para eliminar otra vida, la que realmente quieren eliminar, que es la de Jesús. Al final, siempre vamos contra Jesús, no vamos contra este, ni contra el otro, ni contra una ley, ni contra la otra. En el fondo se va contra Jesús. Los fariseos quieren defender a Dios matando a una persona y hacen lo más perverso, intentan poner a Dios y la voluntad de Dios y la ley de Dios en contra del hombre, en contra de esta mujer. Y esa es la tragedia más grande, ¿no? Y ese es el dolor más grande, el fundamentalismo religioso, el intentar utilizar a Dios contra el hombre. Y eso sigue sucediendo hoy en el siglo XX. En muchas confesiones no cristianas y también en confesiones cristianas, ¿no? A veces una dureza y un fariseísmo que te sobrecoge. En cambio, la esencia de nuestra fe, la esencia del cristianismo, es que Dios y la persona han dejado de oponerse. Al contrario, con la encarnación, la materia, lo humano y el espíritu se abrazan. Y Dios ha dejado de ser un enemigo del hombre, un dictador, alguien que tiene controlado y oprimido al hombre, porque Él mismo se ha hecho hombre. Él no ha venido para eso, sino para darnos vida y para dar plenitud a esa ley que le falta, yo creo que le faltaba la encarnación, le faltaba estar encarnada, estar de verdad humanada, ser asequible, cercana, ser humana. Jesús es la ley. Y la ley
se ha hecho carne. Y entonces Él viene a dar un giro totalmente y un aire totalmente nuevo a todo lo que sucede y a la ley anterior. Él lo dice claramente: no he venido a abolirla, sino a darle plenitud. ¿Y cómo la planifica? Pues poniéndola al servicio del hombre. La ley está al servicio del hombre, no está para oprimir al hombre. La ley está para ayudar al hombre a caminar en Dios, a caminar hacia Dios. No para oprimir al hombre, no para agobiarle, no para quitarle la alegría, no para limitarle, sino para darle libertad. Las palabras de los fariseos, ¿no? La ley manda apedrear a estas mujeres. La ley es Jesús, ¿eh? Es como si dijéramos: Jesús manda apedrear a estas mujeres. Diríamos: oye, todo chirría, ¿no? ¿Cómo va a mandar Jesús eso? Pues la ley es Jesús. La ley manda apedrear a estas mujeres. Lo leemos, no lo hemos oído pronunciar, no sabemos cómo sonaría, ¿no? Pero simplemente leyéndolo, al menos a mí me pasa, ya percibes el desprecio. La ley manda apedrear a estas mujeres. O sea, estas mujeres, como que dice, la ley dice que cambiemos esta mesa de sitio, una cosa así, ¿no? Es un tono despectivo, ¿no? Que rebaja a la mujer. Se siente el desprecio. Y a continuación, la pregunta: ¿tú qué dices? La ley manda apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? La ley y la mujer, ya os lo he dicho antes, son un pretexto. O sea, les importan a los fariseos la ley y a la mujer en ese momento un bledo. Lo único que quieren es pillar a Jesús, ¿no? Y le ponen esa pregunta porque no son tontos, son malos. Son lo suficientemente listos e inteligentes para darse cuenta, conociendo a Jesús, habiendo visto su actuación hasta ese momento, que Él se iba a oponer a la lapidación. Y oponerse a la lapidación era la sentencia de muerte de Él. Ir contra la ley de Moisés es justo, ya con esto nos lo cargamos a continuación. O mata a la mujer, nos deja que la lapidemos, o le matamos a él. O sea, la cosa estaba como bien tramada y hasta que sale como redondo, ¿no? Aquí ya, a ver por dónde sale. Si lapida a la mujer, todo lo buenecito que ha sido hasta ahora y todo lo que se ha dicho, se desautoriza solo. Y como no lapide a la mujer, nos lo cargamos a él. O sea, que lo tenían perfectamente montado. Pues no. Es la sabiduría infinita encarnada. Lo siento muchos señores fariseos, pero se han estrellado. Están hablando con la sabiduría infinita que se ha hecho carne, ¿no? Entonces, la sabiduría infinita reconduce la cuestión a donde la quiere llevar. Desvía por completo, ¿no? Primero hace una cosa totalmente impropia de un rabí. Pues le ha preguntado una cosa importante, trascendental. La respuesta a esta pregunta significa mucho y Jesús nos salva. Un rabí siempre hablaba de pie y con autoridad. Un rabí al uso, pero Jesús no era al uso, gracias a Dios. Entonces, la pregunta que le han hecho es solemne, es categórica, es importante.
Y lo primero que hace Jesús es agacharse y ponerse a hacer dibujitos en el suelo. Parece que les está tomando el pelo. A ver, que lo que te hemos preguntado significa que tú, bien colocado y bien puesto, contestes con la solemnidad y el aplomo que la pregunta merece. Él se agacha, no desafía al grupo ni lo provoca directamente, pero todo en él es revelador hasta su actitud. Y podemos poner, a tener lo que dice el relato evangélico, que ahí Jesús introduce una pausa, un silencio. Mientras se agacha y se pone a hacer dibujos en el suelo, deja un tiempo de silencio, ¿no? Y de reflexión. O sea, en el ambiente debía demascarse la tensión, la violencia, el deseo de sangre, o bien de la mujer, o bien de Jesús, o bien de los dos. Y frente a esa sensación, Jesús lo que hace es un silencio reflexivo, agajarse y callar. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho en nuestra vida práctica. Cuando nosotros corremos el riesgo también de dejarnos arrastrar por situaciones de violencia, no violencia posterior, no, pero violencia interior, crispación, tensión, silencio. Una pausa de silencio y esperar para que pase la tempestad. Jesús se agacha y podemos pensar que al agacharse, evidentemente, dirigiría la mirada al suelo. Dice el padre Ernest Ronchi que él piensa que en ese momento, de alguna manera, se adueñó de Jesús una especie de pudor santo ante el misterio de esta mujer, ¿no? Ante el misterio de esta mujer que está en medio y esperando que decida sobre ella. Quizá en ese momento Jesús pudo presagiar, barruntar, presentir que él iba a estar un día en una situación similar a la de la mujer, prendido, conducido, arrastrado, acusado, despojado, golpeado y con un montón de fieras alrededor intentando matarle en aras de la ley de Moisés, ¿no? Porque al fin y al cabo Jesús fue condenado por blasfemo. O sea, no encontraron otra cosa más que al final decidieron que moría por blasfemo, ¿no? Porque la ley decía que había blasfemado. Si pensamos despacio, esto es un absurdo, porque una blasfemia es una palabra contra Dios. Y en Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Nunca podría ser la palabra contra Dios. Bueno, esto entre paréntesis, cierro paréntesis. Jesús se inclina, se pone a escribir. El texto no nos dice qué escribió. Sobre qué escribió Jesús, yo he leído así de posibles interpretaciones. Yo tengo mi interpretación favorita de lo que escribió, dejó de escribir, y sobre todo de lo significativo que él escribió con el dedo. En el contexto de la ley,
sabemos que la ley encuentra a Moisés en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Ahora el dedo de Dios está escribiendo, pero no en tablas de piedra, sino en polvo del suelo. Y algunos dicen que escribían en el polvo los pecados de todos aquellos abuelos que querían matar a la mujer, ¿no? Todos aquellos viejos que tenían la piedra en la mano dispuestos a matar. Y lo que él escribe en el suelo, en el polvo, se borra. Nuestros pecados en el corazón de Dios son así. Pasas la mano, la misma mano de Dios los borra. Solo hay un requisito necesario: reconocerlos y pedir perdón. No están nuestros, la ley sí está escrita en piedra, estaba escrita en piedra, pero la ley nueva que está en el corazón de Jesús está escrita en carne, no en misericordia. Y esa ley nueva hace que nuestros pecados sean como polvo, que rápidamente se borra y desaparece. No está grabado para siempre de manera indeleble, sino que nuestro pecado es fácilmente borrable para Dios. Esa es una de las interpretaciones más bonitas que yo he leído acerca de lo que Jesús estaba escribiendo. Bueno, quiero un paréntesis físico, porque si no me enrollo y no llegamos al final ni para mañana. El texto no dice qué escribe. No sabemos qué escribe. Son signos sobre el suelo. No se pueden leer. Pero destaca el gesto de escribir. Él se puso a escribir en el suelo. Y eso tiene que tener un significado, porque en el Evangelio nada de lo que nos cuentan es casual para llegar a la fe. O sea, todo tiene que tener un significado. Entonces, ¿qué significa que él escribía? Porque además está repetido por dos veces, en el versículo 6 y en el versículo 8. Estaba escribiendo en el suelo. Tiene que tener un sentido y una importancia, si no, no nos lo contaría ni menos repetir. Pues el Padre Roque dice que hay algo que se escribe, que Dios escribe y reescribe y que no logramos leer todavía. Es lo que está intentando dar a entender ese párrafo. Dios escribe y vuelve a escribir. Y nosotros somos unos pardillos que no acabamos de entender bien todavía qué es lo que escribe. ¿Qué significa esto? Es una interpretación muy hermosa. Que su palabra no ha concluido, no ha terminado. La palabra de Dios, la revelación pública, ha concluido. Sí, con el Apocalipsis, se acabó y se acabó. Pero Dios sigue hablando, sigue manifestándose, sigue expresándose, no en los libros, no en la escritura y de manera en los libros canónicos. Eso ya concluyó. La revelación pública concluyó, pero la revelación privada no. Dios sigue hablando, manifestándose, comunicándose en el interior de cada persona. Él no ha terminado, no ha dicho todavía la última palabra. Esto es muy importante. El Verbo de Dios, que ha escrito las tablas de piedra del Sinaí, sigue escribiendo en otras tablas que ya no son de piedra, en las tablas de carne del corazón del hombre. Él sigue escribiendo. El dedo de la diestra de Dios, Digitus Paterne Dextere, que es el Espíritu Santo, sigue escribiendo en las tablas de carne del corazón de las personas. Y en cada tabla de carne que es el corazón, él escribe la ley. Es eso que se llama conciencia, cada cual tiene la suya, y en la cual
En la conciencia de cada persona Dios escribe. Dios sigue hablando, Dios sigue manifestándose. Es como si dijera, estoy aquí para esto. Yo soy el relato inédito todavía del rostro de amor del Padre. Y ese relato no ha concluido, ni concluirá. Jesús sigue revelándonos el rostro de amor del Padre y es inédito para cada persona. Se revela a cada uno y de manera particular y concreta. Después de esto, Jesús se levanta. Se vuelve a ese tribunal cruel, implacable, que quiere matar a la mujer, que no quiere el bien, ni quiere la gloria de Dios. Quiere matar a la mujer, quiere pillar a Jesús. No busca la verdad, busca algo muy concreto, ¿no? Que es matar a la mujer y pillar a Jesús. Y Jesús se vuelve y se enfrenta a ellos. No con ira, pero sí con contundencia. En el Evangelio nunca vemos que Jesús, nunca le vemos que se cebe en la debilidad de la criatura humana. Eso no lo vemos nunca. Lo que le enfada, lo que le indigna, con lo que no puede, lo que no soporta, es la hipocresía, la mentira, la falsedad de los piadosos y de los poderosos. Eso le revuelve, le indigna, le crispa. Y contesta, es la sabiduría encarnada, con una contundencia, con una claridad, con una verdad. El que de vosotros no tenga pecado, que empiece ya a pelear, que tiene una primera piedra. Venga, ¿quién es el primero? Ninguno puede tirar piedras porque las arrojaría contra sí mismo. Jesús no se funda en una teología abstracta, etérea, inconcreta, sino en la realidad de la vida. Porque por mucho que una persona se equivoque, por mucho que se equivoque, por muchos errores que comete, por mucho que pueda pecar, para Dios sigue siendo sagrada y por lo tanto inviolable. Esto es así. Y siempre ante la persona, como Moisés ante la zarza ardiente, tenemos que descalzarnos y dejarnos penetrar por el misterio. Hacer otra cosa sería negar a Dios. Violar un cuerpo de una persona, culpable o inocente, no le violar la relación sexual, sino violar, agredir, maltratar el cuerpo de una persona, culpable o inocente, aunque sea culpable también, con piedras o con cualquier manera de prepotencia, de poder, es negar a Dios. Negar a Dios que vive en esa persona, que está presente en esa persona. Negar a Dios del cual esa persona es templo.
pobre, tan limitada, en la que sufrimos, en la que gozamos, con la que sentimos, es como un sacramento. Con el que nos adentramos en la vida en el que Dios está presente. Y después de estas palabras de Jesús, empiezan a marcharse. Se van todos. Como era de esperar, ahí no queda nadie. Y dice que se van todos, empezando por los más viejos. El juicio contra la mujer y su sentencia se ha vuelto, ha sido como un boomerang. Se ha vuelto contra él. Tú tienes el boomerang, indefectiblemente vuelve. Y como no lo sepas coger, te da a ti. Pues así ha sido este juicio, con la hipocresía de los jueces, ¿no? Y empezando por los más ancianos, dice el Evangelio. Los más ancianos no eran los más viejos de edad, sino que los más ancianos, quería decir, significa los más importantes, los más notables, los más autorizados de la asamblea. Los sumos sacerdotes y los ancianos, ¿no? O sea, anciano en el Evangelio no tiene el sentido de viejo, de avanzada edad, sino importante, notable, autorizado, o sea, los más importantes, ¿no? Se van. El padre Ernesto Ronchi dice que eran funcionarios de las normas, y me gusta mucho esta expresión, y analfabetos del corazón de Dios. No sabían nada del corazón de Dios. Sabían muchísimo de la ley mosaica, pero del corazón de Dios eran analfabetos totales. Y se van. Se van porque Jesús les ha dejado, se les ha visto el problema tecnicolor, ¿no? Entonces se han tenido que ir rápidamente. Y además yo creo que se irían diciendo, vámonos, vamos a ponernos a cubierto porque este no tira piedras, bendiga a la. O sea, les ha dejado y se van. Son expertos en decretos, expertos en leyes, pero desconocedores del ser humano. Y a propósito de esto, recordar una frase de San Ambrosio, muy hermosa, bueno, más que hermosa, muy verdadera, muy lúcida, de San Ambrosio, por el siglo IV-V, pero tristemente actual hoy, en el siglo XXI. Dice San Ambrosio: donde hay misericordia está Dios. Donde hay rigor y severidad, tal vez haya ministros de Dios, pero no está Dios. Es tremenda la frase, pero qué gran verdad, ¿no? A todo esto, la escena es que se han ido todos. Me imagino que sería un gran silencio, porque tampoco creo que se fueran a dormir, pues serían calladitos de puntillas, intentando que no se notara mucho. Pero aquello de calladitos está más guapo, ¿no? Era el momento de calladitos está más guapo. Serían calladitos de puntillas y sería un gran silencio. Y de pronto está la mujer allí, no sé, la responsabilidad por el arrastrada por el suelo, hecha una pena. La han llevado allí medio desnuda, millones de mala manera. Y Jesús, que sigue en el suelo haciendo dibujitos, o lo que estuviera escribiendo.
silencio y ellos dos. Y de pronto Jesús hace algo bellísimo. Se levanta, se hierve nuevamente ante esta mujer pecadora, adúltera. Se levanta como quien se levanta ante alguien que nos importa. Recupera esa dignidad que esperaban en la gran respuesta que tenía que dar y se agachó. Pues cuando ya solo queda ella, se hierve, se pone en pie y le habla con ese aplomo, con esa dignidad, con esa majestad que había negado a los escribas, a los fariseos. Se pone en pie con todo el respeto que esa mujer le merece. Se levanta para estar más cerca de ella, más próximos, y le habla. Si os dais cuenta, hasta este punto del relato, nadie le había dirigido la palabra a esta mujer antes. Nadie le había dicho ni pum. Nadie se había dirigido a ella. Nadie le había hablado como se habla a una persona. Ni siquiera para pedir una explicación o para darle la oportunidad de que explicara algo de lo que había pasado. Y Jesús se levanta y le habla. Jesús habla con los pecadores, no tiene problema. Hasta ese momento nadie le había hablado. ¿Por qué? Porque a ella no importaba su historia, sus circunstancias, su vida, lo que tuviera dentro del corazón, sus sentimientos, no importan, no se han tenido en cuenta en ningún momento. Ni se le ha dirigido la palabra, ni se le ha permitido a ella hablar. Entre otras cosas porque una mujer nunca hablaba. Una mujer hebrea nunca hablaba cuando había un grupo de hombres si no era preguntada. Esas circunstancias normales, con que en esas circunstancias el horno no estaba para bollos, ¿no? Y entonces Jesús se dirige a ella, se levanta y le pregunta: ¿dónde están? No, perdón, dice: mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Es decir, ¿dónde están los que solamente saben tirar piedras? ¿Dónde están los que solamente saben ver pecados? ¿Dónde están? Gracias a Dios ya no están. Están ahí solos Jesús y la mujer. Hay dos tipos de personas a los que Jesús no soporta. Si vais leyendo el Evangelio y apuntas a quienes acudía de vez en cuando, llegas a la conclusión de que hay dos tipos. Los hipócritas no podían. Los hipócritas, los mentirosos, los cínicos, los que ponían una cara por delante, otra por detrás, los que iban con segundas intenciones, no podían con ellos. No, es que le ponían a 5.000. Los de las máscaras, los de los dobleces, los del doble corazón, los de la fachada, no, Jesús no puede con ellos. Y otros con los que tampoco puede son los acusadores, los jueces. Se pone frito. Y hace lo posible para que desaparezcan al menos de la escena. Se los quita de encima tan pronto como puede. O sea, no. Jesús se levanta, como digo, y habla a esta mujer, se hace cercano, hace una cosa impresionante. En la que tampoco había preparado. La llama mujer. Y se dirige a ella llamándola mujer. Jesús llamaba así a su madre. Mujer. Ahí tienes a tu hijo. Mujer. A ti y a mí, ¿qué? Mujer.
Era un nombre con el que Jesús, o sea, una palabra con el que Jesús indica todo el respeto, toda la dignidad. Para él esta mujer no es menos digna ni menos merecedora de respeto que su propia madre, la toda pura. Para Jesús, en ese momento, la trata igual. Mujer. Me dice, oye tú, no, mujer, con todo el contenido de la palabra mujer y todo el contenido que esa palabra tiene para Jesús. Repito que así llamaba a su madre. Mujer, nadie te ha condenado. Para Jesús ya no es la adúltera, ya no es la pecadora, ya no es la arrastrada, ya no es la... sino que es una mujer. Y tiene la dignidad que tiene una mujer. Y con esta pregunta, y al llamarla así, mujer, Jesús entra, se sumerge en la singularidad de esta mujer, de esta persona, en lo íntimo de esta alma. Porque solamente haciéndolo así podemos encontrar equilibrio entre la regla, la norma, la ley y la compasión. Solamente entrando dentro de la persona con respeto podemos encontrar ese equilibrio. Y digo equilibrio, porque claro, en la iglesia también hay las dos tendencias. Los cuadriculados muy centrados que repartir las soluciones económicas, ley en mano, al Dios mío, y lo que todo está bien. No se puede juzgar, no sabemos, todo está bien, todo está permitido, todo. Pues es que eso tampoco es equilibrio. Yo Jesús no dice, no pasa nada, ahora vuelvo con el que estabas y mañana sigo. No. Le dice, no peques más. No la condena, pero tampoco toca la castañuela, claro, que le dice que es estupenda, Le habla devolviéndole la dignidad al ser humano que es, pero la llega a la verdad. Tampoco yo te condeno. Vete, sigue viviendo, pero no peques más. No peques más que ya habían pecado antes. No sigas pecando. Reconoce el pecado de la mujer. No lo niega. No dice que no importa. Lo que pasa que para Jesús el pecado, que es real y reconoce, no es más importante que la mujer. Es más importante la vida de esa mujer, que siga viviendo fuera del pecado. El pecado no es más importante que ella. Ella es más importante que el pecado. Ese es el equilibrio. Ni el pecado es más importante que ella y hay que matarla porque no hay otra misión. Y no me importa, puede hacer lo que quiera, que matar, que haga lo que quiera, pobrecita, vamos a dejarla. Tampoco. Pues tiene que haber ese equilibrio entre la compasión y la ley. Porque hay quien también en aras de la compasión dice, ancha es Castilla, y cada cual que haga lo que le dé la gana. Y tampoco es así. Y a ese equilibrio fundamental solo se llega desde lo íntimo de la persona. Hay que sumergirnos en lo concreto, en la historia concreta, en la persona concreta. En una vida, en una historia, en una sensibilidad, en un camino. En una serie de circunstancias que son esa persona. No en una idea o en una norma. Hay que aprender de la intimidad de las personas y de la fragilidad de las personas. La fragilidad es la gran maestra de la humanidad. Yo nunca he aprendido tanto, esto lo digo con toda la verdad,
que de mis propios errores, de mis propias pobrezas y de mi propia fragilidad. Aprendes la tira y te vacunas para no asustarte de nada. Si miramos en general la sociedad, la historia, el mundo que nos rodea, podemos ver que la grandeza, el grado de civilización de una sociedad se mide por el modo en que esa sociedad, o esta comunidad, o esta realidad humana concreta, que sea, cuida de los pobres, de los frágiles, de los últimos, de los discapacitados. Ese es el termómetro para medir la civilización, el grado de civilización de cualquier colectivo. No sirven para nada los logros y las proezas de los fuertes, de los estupendos, de los magníficos, de los que son fuertes. No tenemos que tener miedo a la fragilidad. Al contrario, es nuestra gran prerrogativa para salir adelante, para ser santos, ¿no? No hay que tener miedo a la pequeñez, a la fragilidad. Tenemos que aprender, si se puede aprender, si cabe la expresión, a ser vulnerables sin miedo a ser usados o maltratados. No esconder nuestra vulnerabilidad, no esconder nuestra pobreza. Jesús no la escondió. Leonardo da Vinci, que era un tipo muy listo, muy inteligente, dice una cosa muy bonita que yo no había reparado nunca en ella. Decía que un semiarco, ¿sabéis lo que es un semiarco, no? La mitad del arco. Un semiarco, un arco, más o menos, ¿no entiendes? Arco. Semiarco, la mitad. Bueno, pues decía que un semiarco es la figura arquitectónica más frágil, así como tal, no el retrato. Tú pones esto así en un edificio y dices, vamos, que sí, que cualquier arquitecto lo cuenta, ¿no? No se sostiene solo, el semiarco nunca se sostiene solo. Que si lo pones así hace clon y se te cae el arco. O sea, tú pones la columna al arco, como este medio arco, a continuación hace clic y se te cae todo lo que hay encima, ¿verdad? Bueno, no suele caerse lo que hay encima porque directamente no se puede caer encima. O sea, antes de empezar a hacerlo ya se ha caído el arco. Un semiarco es la figura arquitectónica más frágil. Porque un dintel, tú ya te elevas el dintel, pues tú lo apoyas bien pues, y aguanta. Pero el semiarco, que como tal, es la figura arquitectónica más frágil. Pero decía Leonardo que siendo la figura arquitectónica más frágil, si un semiarco se apoya en otro semiarco igual de frágil, da lugar a un arco, que es la figura arquitectónica más fuerte. Pues así es la vida. Así es nuestra vida. Si un debilucho se apoya en otro debilucho, los dos juntos van dando fuerza, van dando lugar a otra realidad. Yo soy tan débil, soy un semiarco, soy tan débil, tan pequeña, tan frágil, que siempre tengo necesidad de otro. Sola no. Ni avanzo, ni me sostengo, ni sostengo nada, se cae todo. Siempre necesito de otro. Necesito el amor de nosotros, ¿no? Y es apoyando una fragilidad en otra fragilidad como podemos sostener el mundo. Muchos semiarcos dan lugares a arcos que sostienen el mundo. Y volvemos a hablar del Evangelio. Ninguno te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Jesús ahora escribe, pero ya no en el suelo, sino en el corazón de la mujer. Escribe la absolución.
Y es que hay una palabra importantísima para esta mujer, que es futuro. Venía con el